¿Alguna vez te has preguntado si los pensamientos que llegan a tu mente podrían ser mensajes directos de Dios? ¿Alguna vez has tenido una idea, un impulso o una percepción repentina tan profunda que parecía provenir de algo más grande que tú mismo? A menudo buscamos la voz de Dios en señales externas, en milagros visibles o en palabras audibles, pero olvidamos que uno de los canales más poderosos que Él utiliza es nuestra propia mente. En este video profundizaremos en el misterio de cómo Dios habla a través de nuestros pensamientos y cómo podemos aprender a discernir su voz con claridad. Si alguna vez sentiste que Dios te hablaba, pero no estabas seguro de si realmente era Él, este video es para ti. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que te relacionas con Dios. La chipa, conexión entre Dios y tus pensamientos. Los pensamientos que cruzan tu mente todos los días no son solo ideas aleatorias o fruto del azar. La Biblia nos enseña que Dios nos habla de muchas maneras, y una de las más poderosas es a través de nuestros propios pensamientos. Pero, ¿cómo podemos discernir qué pensamientos vienen de Dios? ¿Cuáles de nuestra propia mente y cuáles son influencias externas? A menudo subestimamos el impacto que nuestros pensamientos tienen en nuestra vida espiritual. Sin embargo, Proverbios 23:7 nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que nuestros pensamientos moldean nuestras acciones, nuestras emociones e incluso nuestro destino. Si aprendemos a identificar la voz de Dios en nuestra mente, podremos tomar decisiones más sabias, evitar trampas espirituales y acercarnos al Señor. Pero antes de sumergirnos en las señales que revelan cuando Dios te está hablando a través de tus pensamientos, necesitamos entender una verdad fundamental. Tu mente es un campo de batalla. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 10:4-5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que hay una lucha constante dentro de ti entre los pensamientos que vienen de Dios y aquellos que son influencias del mundo o del enemigo. Ahora detente y reflexiona. ¿Alguna vez has sentido una idea surgir de la nada, una fuerte convicción de hacer algo o cambiar un camino, y luego te has dado cuenta de que tenía sentido con las enseñanzas bíblicas? O, por otro lado, ¿alguna vez has experimentado pensamientos de duda, miedo o confusión que parecen surgir de la nada y te impiden tener paz? Estas son evidencias de que hay diferentes voces tratando de influenciar tu mente, y depende de ti aprender a discernir cuál es la voz del Señor. En las siguientes secciones exploraremos cómo Dios puede usar tus pensamientos para guiarte y revelarte su voluntad. Aprenderás las señales más claras de que es Él quien habla y cómo deshacerte de los pensamientos que no vienen de Él. Mantente atento, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar la forma en que ves tu vida espiritual. ¿Cómo discernir la voz de Dios en tus pensamientos? Ahora que entendemos que Dios puede hablarnos a través de nuestros pensamientos, surge una pregunta esencial. ¿Cómo podemos discernir su voz en medio de tantas influencias? Después de todo, nuestra mente está bombardeada diariamente por ideas, opiniones externas, sentimientos e incluso tentaciones espirituales. ¿Cómo podemos distinguir claramente cuando un pensamiento viene de Dios y cuando es solo fruto de nuestras emociones o fuerzas contrarias a la voluntad del Señor?
Lo primero que debemos entender es que Dios nunca nos dará pensamientos que sean contrarios a su palabra. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que si un pensamiento está en línea con la Biblia, podemos estar seguros de que proviene de Dios. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Veamos algunas señales que indican que un pensamiento puede ser un mensaje del Señor para ti. Paz interior. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si un pensamiento viene de Dios, no trae confusión, miedo o desesperación. Puede incluso traer un desafío, un llamado a cambiar algo en tu vida, pero siempre vendrá acompañado de paz y convicción. Confirmación en la palabra. Dios nunca te dirá nada que vaya en contra de lo que Él ya ha revelado en la Biblia. Si sientes un pensamiento que te anima a hacer algo, busca en la palabra de Dios para ver si tiene sentido. Por ejemplo, si un pensamiento te lleva a perdonar a alguien que te ha hecho daño, puedes estar seguro de que viene del Señor, pues la Biblia nos enseña a perdonar. Frecuencia y persistencia. A menudo, cuando Dios quiere enseñarnos algo, repite el mismo mensaje de diferentes maneras. Quizás notes que un pensamiento surge constantemente. Luego, escuches un sermón sobre el mismo tema. Abras tu Biblia y encuentres un versículo relacionado. O incluso escuches a un amigo hablar sobre el tema. Esto podría ser una señal de que Dios está tratando de decirte algo. Propósito y edificación. Dios no planta pensamientos negativos, destructivos o desmotivadores. Si una idea llega a tu mente y te acerca a Dios, fortalece tu fe, te da ánimo o te trae un deseo sincero de cambio, hay grandes probabilidades de que sea el Señor mismo hablándote. Por otro lado, debemos estar alerta a los pensamientos que claramente no vienen de Dios. Los pensamientos que traen culpa irresoluble, miedo paralizante, ira persistente o que fomentan actitudes contrarias a la voluntad divina, son estrategias del enemigo para desviarte del camino correcto. Ahora que entiendes mejor cómo Dios puede hablar a través de tus pensamientos, en el siguiente bloque veremos qué hacer cuando no podemos escuchar su voz con claridad y cómo podemos acercarnos aún más a Él para fortalecer esta comunicación. ¿Qué hacer cuando no podemos escuchar claramente la voz de Dios? Aunque sabemos que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos, muchas personas todavía tienen dificultad para discernir su voz. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que oraste, pediste respuestas y esperaste la dirección de Dios, pero solo sentiste silencio? Este sentimiento puede ser frustrante, pero es importante entender que Dios no está lejos. A menudo, la dificultad para escuchar su voz está relacionada con nuestro estado espiritual y la forma en que manejamos nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña en Jeremías 29:13: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto significa que para escuchar claramente la voz de Dios necesitamos buscarlo con sinceridad y dedicación. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? 1. Eliminar el ruido espiritual. Nuestro mundo está lleno de distracciones. Las redes sociales, las noticias, las preocupaciones diarias e incluso las conversaciones negativas pueden contaminar nuestra mente y dificultar escuchar la voz de Dios. Si sientes que no puedes escuchar claramente lo que Él quiere decirte, intenta esto.
Reduce las distracciones y pasa más tiempo en oración y leyendo la Biblia. Cuanto más espacio le des a Dios, más claramente Él te hablará. 2. Fortalece tu mente con la palabra de Dios. A menudo, la dificultad de discernir la voz de Dios proviene del hecho de que no conocemos bien su palabra. Si no tienes el hábito de leer la Biblia regularmente, puede ser difícil reconocer los pensamientos que vienen de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que a medida que alimentamos nuestras mentes con la verdad de la palabra, nos volvemos más sensibles para identificar cuándo Dios nos está hablando. 3. Sé consciente de tu corazón. Dios nos habla de una manera personal e íntima y sabe lo que hay dentro de nosotros. A menudo Él utiliza nuestros propios sentimientos e intuiciones para guiarnos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no confundir la voz de Dios con nuestras propias emociones momentáneas. Para ello, debemos siempre comparar lo que sentimos con los principios bíblicos. 4. Practica la obediencia. Si Dios ya te ha hablado de algo y no has obedecido, puede ser que Él esté esperando que des ese paso antes de revelarte algo nuevo. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos prueba en fidelidad, y a menudo la siguiente dirección solo llegará cuando hayamos obedecido la última instrucción que Él nos dio. 5. Buscad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y guía. Juan 14:26 nos enseña que Él nos recuerda todo lo que Jesús nos enseñó. Si sientes que no puedes escuchar la voz de Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir sus pensamientos. Él hablará a tu corazón y te traerá claridad. En la siguiente sección, exploraremos cómo Dios puede usar nuestros pensamientos para darnos dirección y propósito, ayudándonos a tomar decisiones sabias en nuestras vidas. ¿Cómo usa Dios tus pensamientos para darte dirección y propósito? Ahora que entendemos que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos y cómo podemos ser más sensibles a su voz, necesitamos responder una pregunta esencial. ¿Cómo usa Dios nuestros pensamientos para guiarnos? ¿Cómo nos da dirección y propósito a través de nuestra mente? La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que fueron guiadas por Él en momentos decisivos de sus vidas. Desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de Jesús, vemos historias de hombres y mujeres que recibieron guía divina para cumplir sus propósitos. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta dirección a menudo vino a través de pensamientos e inspiraciones que Dios puso en sus mentes. 1. Dios planta deseos y pasiones en tu corazón. A menudo, los deseos que surgen en nuestra mente y corazón no son solo frutos de nuestra imaginación, sino más bien inspiraciones divinas. Filipenses 2:13 nos enseña: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que los pensamientos que sentimos en lo más profundo de nosotros, esas pasiones que nos impulsan, esas ideas que no podemos ignorar, pueden ser señales de que Dios nos está guiando hacia un propósito determinado. Si tienes un deseo ardiente de ayudar a los necesitados, predicar el Evangelio, trabajar en algo que impacte vidas o incluso construir algo grande para la gloria de Dios, reflexiona. Este pensamiento puede ser una semilla que Dios mismo plantó en ti. 2. Dios te da paz para tomar las decisiones correctas. Muchas veces nos encontramos ante decisiones difíciles y no sabemos qué camino elegir.
En estos momentos, Dios puede usar nuestros pensamientos para darnos paz o inquietud acerca de alguna determinada elección. Colosenses 3:15 nos enseña: que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Esto significa que cuando estamos en sintonía con Dios, Él nos guía a través de la paz interior. Si estás frente a una decisión importante y sientes una paz inexplicable al pensar en una de las opciones, esto podría ser una señal de que Dios te está dirigiendo por ese camino. Por otro lado, si sientes una intensa inquietud, miedo o duda, puede ser una advertencia para que reconsideres tu elección. 3. Dios nos alerta mediante pensamientos discernidores. Otra forma en que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos es advirtiéndonos sobre situaciones, personas o decisiones equivocadas. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando estamos conectados con Dios, Él nos da discernimiento para identificar las trampas del enemigo. ¿Alguna vez has sentido un pensamiento fuerte que te decía que no siguieras un camino, incluso aunque aparentemente pareciera correcto? ¿O alguna vez tuviste una corazonada sobre alguien y luego descubriste que en realidad había un problema oculto? Esto podría ser Dios advirtiéndote a través de tus pensamientos. 4. Dios nos da creatividad e ideas innovadoras. Además de dirigirnos y advertirnos, Dios también puede darnos ideas y soluciones creativas a través de nuestros pensamientos. Cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, recibió mucho más que conocimiento. Dios le dio discernimiento para resolver problemas, administrar un reino e incluso crear estrategias innovadoras. Si estás buscando una solución a un problema, pídele a Dios que llene tu mente con ideas que vengan de Él. Santiago 1:5 nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 5. Dios confirma sus planes a través de otros medios. Por mucho que Dios nos hable a través de nuestros pensamientos, siempre confirma su voz de otras maneras. Podría ser a través de la lectura de la Biblia, un sermón, el consejo de un líder espiritual o incluso circunstancias que se alineen para señalar el camino. Entonces, si sientes que Dios está poniendo un pensamiento fuerte en tu mente, busca confirmación. Ore, pida sabiduría y esté atento a las formas en que Dios puede reforzar su mensaje para usted. En el siguiente bloque veremos cómo podemos fortalecer nuestra conexión con Dios para que sus pensamientos sean cada vez más claros en nuestra mente. ¿Cómo puedes fortalecer tu conexión con Dios para escuchar su voz con más claridad? Ahora que entendemos que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos y que usa esta comunicación para guiarnos, necesitamos aprender a fortalecer nuestra conexión con Él. Cuanto más profunda sea nuestra intimidad con Dios, más claros serán los pensamientos que Él ponga en nuestra mente. La Biblia nos enseña que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón para que podamos entender su voluntad. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto significa que cuanto más intencionalmente busquemos a Dios, más capaces seremos de discernir su voz. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? 1. Dedica tiempo diario a la oración. La oración no es solo un monólogo donde hablamos con Dios, es un diálogo. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también escuchamos a Dios. Jesús nos enseñó a orar constantemente y Pablo refuerza este principio en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Dios a menudo responde nuestras oraciones a través de pensamientos que surgen mientras estamos en su presencia.
¿Alguna vez has orado por un problema y de repente tuviste una idea o un sentido claro de qué camino seguir? Esto podría ser Dios respondiendo tu oración directamente en tu mente. Si quieres escuchar a Dios hablar más claramente, reserva un momento diario para orar. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Habla con Dios como un padre amoroso y después de hablar, tómate unos momentos en silencio para escuchar. 2. Medita en la palabra de Dios diariamente. La Biblia es la forma principal que Dios tiene de hablarnos. Si quieres aprender a escuchar a Dios, necesitas conocer su voz, y eso sucede a través del estudio de las Escrituras. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando lees y meditas en la palabra, tu mente se renueva y se alinea con la mente de Dios. Muchos de los pensamientos divinos que recibimos vienen como recuerdos de versículos que hemos leído antes. Esto sucede porque el Espíritu Santo trae a nuestra memoria la palabra que ya está en nuestros corazones. Juan 14:26. Así que reserve un tiempo cada día para leer la Biblia. Puedes comenzar con un capítulo al día, reflexionando sobre lo que Dios quiere hablarte a través de ese texto. 3. Evite las distracciones excesivas. Vivimos en un mundo lleno de ruido, constante, información y distracciones. Las redes sociales, las series, la música secular y los contenidos negativos pueden contaminar nuestra mente y hacernos insensibles a la voz de Dios. Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar y escuchar al Padre. Sí, 5:16. Si queremos escuchar a Dios con claridad, necesitamos seguir su ejemplo y crear momentos de silencio y soledad. Reflexiona. ¿Está tu mente tan llena de información que no hay espacio para que Dios hable? Si aplica, establece períodos de ayuno digital, donde te desconectes del mundo para conectarte con Dios. 4. Andar en santidad y obediencia. El pecado nos separa de Dios y puede nublar nuestra sensibilidad para escuchar su voz. Isaías 59:2 nos advierte: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Si quieres escuchar a Dios con claridad, necesitas buscar una vida de santidad. Esto no significa perfección, sino un corazón dispuesto a obedecer y arrepentirse cuando cometemos errores. Siempre que sientas que estás lejos de Dios, pide perdón y regresa a Él. Cuanto más alineado estés con su voluntad, más claramente podrás discernir sus pensamientos. 5. Rodéate de personas que buscan a Dios. Proverbios 13:20 nos enseña: el que anda con sabios será más sabio, pero el que se junta con necios sufrirá ruina. Las personas con las que vivimos influyen directamente en nuestros pensamientos y en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Si quieres fortalecer tu conexión con Dios, busca rodearte de personas que también lo busquen. Únase a un grupo de estudio bíblico, tenga amigos que oren con usted y comparta sus experiencias espirituales con otros creyentes. En el siguiente bloque veremos cómo aplicar todo esto en la práctica para transformar tu vida espiritual y convertirte en una persona más sensible a la voz de Dios. Cómo aplicar esta conexión con Dios en tu vida diaria y transformar tu vida espiritual. Ahora que entendemos que Dios nos habla a través de nuestros pensamientos y hemos aprendido maneras de fortalecer esta conexión, necesitamos ir un paso más allá, aplicar este conocimiento en nuestra vida diaria. El propósito de escuchar la voz de Dios no es solo para momentos espirituales aislados, sino para transformar toda nuestra vida. Mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo saber si Dios realmente me está hablando? ¿O cómo puedo aplicar lo que escucho en la práctica?
En este bloque exploraremos cómo vivir diariamente en sintonía con Dios y tomar decisiones basadas en su guía. 1. Aprende a discernir la voz de Dios en medio de otros pensamientos. Una de las mayores dificultades que enfrentamos es distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos o incluso de las tentaciones del enemigo. En Juan 10:27 Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Esto significa que cuanto más caminamos con Dios, más aprendemos a reconocer su voz. Aquí hay algunas formas de identificar si un pensamiento proviene de Dios. ¿Está alineado con la palabra de Dios? Dios nunca contradirá la Biblia. Si el pensamiento alienta algo que la Biblia condena, no viene de Dios. ¿Trae paz? En Filipenses 4:7 aprendemos que la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. Si un pensamiento trae confusión y miedo, probablemente no sea de Dios. ¿Promueve el amor y la edificación? Dios habla para guiarnos por el camino correcto. Si un pensamiento conduce al desánimo, a la condenación sin esperanza o a la separación de Dios, no proviene del Señor. Si te llega un pensamiento y no estás seguro si viene de Dios, ora y pide confirmación. Dios siempre confirma su voluntad de diferentes maneras, ya sea a través de las Escrituras, el consejo de cristianos maduros o los eventos que Él permite que sucedan. 2. Practique la obediencia inmediata. Escuchar la voz de Dios es solo el primer paso. El siguiente es obedecer. Muchas veces Dios nos dice cosas sencillas: ayudar a alguien, cambiar una actitud, perdonar a una persona, evangelizar a un amigo. Pero por miedo o por duda, posponemos la obediencia. Santiago 1:22 nos advierte: no se contenten con escuchar la palabra engañándose a sí mismos. Cuando Dios habla a tu corazón, actúa. Cuanto más obedecemos, más sensibles nos volvemos a su voz. Si Dios pone un pensamiento en tu corazón para llamar a alguien, interceder en oración o tomar una decisión importante, no lo ignores. Pequeños actos de obediencia fortalecen nuestra fe y crean un ciclo de crecimiento espiritual. 3. Mantén un diario espiritual. Una manera poderosa de registrar cómo Dios te habla es llevar un diario. Escribe oraciones contestadas, pensamientos que Dios pone en tu mente, versículos que tocan tu corazón y experiencias espirituales significativas. Con el tiempo comenzarás a notar patrones y verás cómo Dios ha estado hablando y guiando tu vida. Esto aumentará tu fe y te ayudará a discernir mejor su voz. 4. Aprende a confiar en la guía de Dios, incluso si no entiendes todo. Dios no siempre nos revela todos los detalles de sus planes. Muchas veces, Él solo nos lleva un paso a la vez. Proverbios 3:5-6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando sientas que Dios está hablando algo a tu corazón, confía. Aunque parezca difícil o inútil en el momento, recuerda que Dios ve el panorama completo. Moisés no entendió cómo Dios dividiría el Mar Rojo, pero obedeció. Abraham no sabía cómo Dios cumpliría su promesa de un hijo, pero creyó. Si Dios te guía, síguelo sin miedo. 5. Evite las influencias que puedan silenciar la voz de Dios. Así como podemos fortalecer nuestra conexión con Dios, también podemos debilitarla. El pecado, las distracciones mundanas y la falta de comunión con Él pueden hacernos insensibles a su voz. Examina tu vida y ve si hay algo que te impide escuchar a Dios con claridad. ¿Es necesario cambiar algún hábito, relación o pensamiento? Si es así,
Pídele ayuda al Espíritu Santo para alinear tu vida con la voluntad de Dios. 6. Conviértete en un canal de la voz de Dios para los demás. Por último, recuerda que Dios no solo quiere hablarte, sino a través de ti. Así como Él usa los pensamientos para guiarnos, también puede usarnos para edificar a otros. Si Dios pone una palabra de aliento en tu corazón para alguien, compártela. Si Él te ordena orar por una persona, ora. Muchas veces, un mensaje simple puede ser la respuesta que alguien necesitaba escuchar. Dios siempre ha querido hablar a su pueblo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Él continúa usando nuestros pensamientos para guiarnos, enseñarnos y fortalecernos. Nuestra parte es desarrollar intimidad con Él, aprender a reconocer su voz y vivir en obediencia. Si quieres experimentar una vida más alineada con Dios y tomar decisiones sabias, comienza por aplicar estos principios. Busca más tiempo con Dios, filtra tus pensamientos y confía en que Él te está guiando. Ahora comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que Dios te habló a través de un pensamiento? ¿Cómo fue? Si este contenido te bendijo, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más enseñanzas como esta.